Y la titular del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores número 2. ¿Cómo le va, doctora? Buen día, Nicolás le está saludando. Buen día a toda la audiencia. Gracias, muchísimas gracias por atendernos. Sé que es una mañana con muchísimos trámites, así que bueno, le agradezco los minutitos para con nosotros. Doctora, ¿qué hay acerca de este caso hasta este momento? ¿Qué es lo que tiene usted en el juzgado? Bueno, vamos a recapitular un poco. El día viernes, aproximadamente a las 7 de la mañana, empiezan a recibir un llamado en el Hospital de la Madre y el Niño de que había una mujer con, no sabemos si trabajo de parto, pero que estaba embarazada y que se empezó a sentir mal. Aproximadamente al mediodía, esta persona da a luz a una beba y en realidad cuando ella llega al hospital, los médicos y las médicas inmediatamente habían notado de que estaba bajo el efecto de sustancias, ella y la persona que la acompañaba, que era un masculino, que en principio se creyó que era el progenitor, pero que por las testimoniales y por lo que la misma persona masculina mencionó no sería el progenitor. Esto va a quedar después a determinación y constatación de ADN, lo que nace la nena. Y dado que se veía ese estado, se hacen análisis y da positivo primero en ella y luego la beba se termina de confirmar cocaína en sangre. Las médicas y los médicos nos dijeron al personal policial y a la justicia que era muy probable que esa beba no sobreviva, dado el estado y lo que tenía en sangre. Empezó a hacer paros y a lo largo del día viernes termina falleciendo aproximadamente a las 11 de la noche. En principio lo que se hizo desde la justicia y desde Asuntos Juveniles fue ordenar la custodia de las personas que habían llegado en ese estado y luego posteriormente cuando ya teníamos la denuncia se libran las órdenes de detención. En principio fue una tentativa y después cuando ya termina con este resultado lamentable, la carátula del sumario comienza a cambiar, cambia a homicidio agravado por el vínculo con respecto a ella. Hoy es homicidio agravado por el vínculo. Sí, se hicieron 2 allanamientos, primero sí. uno, que fue en el domicilio de donde salen ambas personas, y luego en el día de ayer se hizo un nuevo allanamiento. El primero dio positivo, que se encontraron elementos propios del consumo de sustancias, y en el día de ayer, en el segundo allanamiento que realiza el agente de homicidios, dio negativo. ¿Qué es lo que se encuentra, doctora, en el primero de los allanamientos? Y se encontraron, pipas, envoltorios comunes para los estupefacientes, bolsitas, sustancias para, digamos, para cortar, y eso que era propio de ese tipo de actividades, ¿no? La persona, la sospecha es que esta persona era, obviamente que consumía, pero además también que tenía algún tipo de venta, algo por el estilo. Bueno, lo que dicen, la realidad es que los testimonios algunos coinciden o son contradictorios en tanto y en cuanto algunos dicen que ella se dedicaba a la prostitución o al trabajo sexual y otros mencionan la venta de estupefacientes, otros dicen que no era ella sino la persona que lo acompañaba. Esto no está corroborado. Es parte de la investigación. Sí. Doctora, ¿qué edad tiene la mujer? Tiene 29 años. Sería oriunda de Santa Fe, en realidad, pero se encontraba hace varios tiempos o años, no, eso tampoco lo sabemos, acá en La Rioja. Sobre el progenitor, porque ella dice que la persona que lo acompaña no es el progenitor de la beba. ¿Qué se sabe? Ella no quiso brindar detalles de quién sería el progenitor. Los allegados de él y él mismo dicen que él no es el progenitor, que habría iniciado el vínculo con relación a esta persona femenina, ya ella estando embarazada. Se está averiguando desde homicidios, porque ella tiene una hermana acá en La Rioja, pero no ha perdido el contacto hace tiempo con ella, entonces estamos tratando de averiguar si existe una persona a la que se le pueda atribuir, digamos, y ser el progenitor. Todavía no lo tenemos. Pero este hombre, más allá de que dice que no es el progenitor o ella, sí tenía un vínculo, una relación con ella. Claro, tenía un vínculo Sí. De tipo amoroso y vivían juntos, y por eso justamente también vamos a hacer una constatación vía ADN, se le sacaron muestras a la beba para después contactarlo con el ADN de esta persona, porque
hasta el momento solo tenemos los dichos, ¿no? Ujú. ¿Cómo es la identidad de ella? Ella tiene apellido Ogas. Ogas, bien. Ujú. Es la única criaturita que Claro, ¿tiene más ¿Tiene más hijos? hijos? ¿Sabe si tiene más hijos? Sí, habría tenido primero, lo más próximo, un aborto reciente. Por lo que nos dicen los médicos y lo que se pudo detectar era que por similares características a esto. Y tendría un nene de 6 años que estaría al cuidado de sus abuelos. Ujú. ¿Y ella en qué parte de la capital residía? En el barrio argentino. Barrio Argentino. Ujú. Ujú. Doctora, y en este tipo de situaciones, sé que es una investigación compleja para usted, digo porque primero obviamente lo más importante acá es que ya ella está detenida, pero después hay una investigación en el contexto que necesite usted como jueza para posibles nuevas detenciones u otros responsables, o la responsable única es ella de todo esto. Y la responsable principal es ella. Lo que quisiéramos determinar es tanto por el ADN como por las testimoniales que nos puedan arrojar una especificidad en cuanto al tiempo de esta pareja o no pareja que la acompañaba, para ver no solo el grado de participación, sino si se le puede atribuir en principio un hecho delictivo a esta persona, pero a ella sí claramente por ser la principal responsable de la integridad de su beba. Lo que se va a hacer en lo subsiguiente va a ser pericias testimoniales. La pericia de ella es clave para poder determinar también el grado de adicción que tenía, si pudo tener o no conciencia de sus actos y demás, ¿no? Bueno, ese es otro punto, doctora. En el caso de que, a ver, desde algún lado lo planteen como que ella estaba bajo los efectos de la droga y que no era consciente de sus actos, ¿eso es un atenuante? La jurisprudencia es bastante uniforme en el sentido de que la colocación voluntaria y de la misma persona en un estado de inconsciencia no lo exime de responsabilidad. Por otro lado, tenemos una imputación objetiva, dado que ella era la garante del bienestar y de la integridad de la beba. Entonces, ella tiene que responder por todo lo que a todos los padres y madres les pasa esto, ellos son garantes de sus hijos. Entonces, la integridad de sus hijos y lo que a ellos les suceda, dado que son menores de edad, responden los padres o las madres. En este caso, a ella se le, y así a prima facie, ¿no? Sin una pericia, lo que podemos decir es que es responsable de la integridad de su hija por la imputación objetiva propiamente de ella como garante del bienestar de su hija. Y por otro lado, ella colocándose voluntaria y conscientemente en ese estado de, digamos, de subsunciona en un estado de inconsciencia, ella asume responsabilidades y riesgos en perjuicio de su hija. Entonces toda esta cuestión también la vamos a determinar con una pericia, pero esto es lo que desde el punto de vista de la teoría del delito, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Estamos hablando en general, no del caso en particular. Doctora, ¿y tiene algún dato si ella había hecho los controles, el seguimiento del embarazo en el hospital de la madre y el niño o en alguna salita? No tenemos evidencia de los controles, sí lo que ella manifestó es que ella tenía todo listo para esperar a la bebé. Me refiero a los elementos comunes que tienen la madre cuando está por parir, en la cuna, el cochecito, estaba esperando que nazca la bebé, pero no tenemos evidencia todavía de que se haya realizado esos controles. Bueno, ese dato de que esperaba la bebé es un dato relevante porque me dice que el antecedente que tenía era de un aborto, ¿no? Sí, sí. Le quiero consultar, Sí. doctora, con respecto también a si se hace un estudio para saber desde cuándo, digamos, ella, si ha sido justo en ese día en el que consumió o si ella mantuvo el consumo de sustancias durante el embarazo. Bueno, lo mismo por las declaraciones, digamos, espontáneas, tanto de ella como las testimoniales que se pudieron relevar, el consumo habría sido constante, digamos, durante todo el embarazo. Propio quizás de una enfermedad, que son las adicciones, Claro. Porque esto no deja de ser una enfermedad, pero luego seguramente en una pericia, una profesional en psicología nos podrá decir qué tan asiduo era el consumo, qué tan, digamos, prolongado o tan intenso el mismo, y si hace cuántos años que lo padecía y todo lo demás.
Pero era una mamá que ya, o sea, ya era mamá ella, digamos, sabía los riesgos que corría, ¿no? Al haber ya transcurrido un embarazo, bueno, haber tenido un aborto que, según lo que nos decía usted, había sido por una situación similar, digo, era consciente de lo que estaba, lo que podía pasar con la criatura, ¿no? Y eso, la realidad es que nosotros podemos decir eso por nuestra realidad, pero siempre hay que considerar que este tipo de personas a veces viven otro tipo de realidades, un grado de vulnerabilidad muy extremo, que lo vemos nosotros que trabajamos en los juzgados, y quizás no se le puede exigir lo mismo que nos exigiríamos nosotros mismos. Vulnerabilidad en cuanto a la situación... pobreza, violencia, mucho consumo, se ve a diario, nosotros en el juzgado vemos grados altísimos de vulnerabilidad, y entonces esa misma vulnerabilidad o la falta de cultura y no tenerle cierta educación, también a veces las exigencias son diferentes. ¿Eso puede ser un atenuante, digamos, su situación? Esto no va a ser un atenuante para la calificación del delito, pero sí para una eventual pena, si esto llegara a juicio y los jueces o juezas de la Cámara tuvieran que imponer una pena, porque lo dispone el mismo Código Penal. Es no un atenuante, pero sí una de los elementos que se morigeran para al momento de determinar el monto de la pena. Doctora, algo que me hace saber un oyente que me parece importante. Si hay alguien que sabía que ella consumía mientras estaba embarazada y no lo dijo, no actuó, ¿tiene algún grado de responsabilidad? No desde el punto de vista de una imputación objetiva al delito de homicidio. Sí pueden haber, digamos, esto si fuera el caso, ¿no? Sí. Que no es este caso, pero lo ideal sería que si hubieron intervenciones anteriores y no se dieron anoticiamientos, pueden haber, digamos, consecuencias administrativas, ¿no? Por ejemplo, un funcionario médico, un funcionario policial, pero no fue el caso. A eso, por ejemplo, si ella fue a la salita, a un control, y ahí en la salita le detectaron que ella seguía consumiendo, ¿ellos lo tienen que informar? Sí, lo tienen que informar. Bien. Doctora, le agradecemos los minutitos. Muchísimas gracias, No, por favor, que tengan un buen día. Hasta luego. La jueza Gisela Flamini, la titular del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, el número 2. Qué fuerte este caso, ¿no? Estamos hablando, reitero, de evidentemente un consumo mantenido en el tiempo, porque no consumió justo ese día nada más para que, imagínense ustedes, para que la beba nazca. En esas situaciones, evidentemente un consumo ya desde hace tiempo. Ella les dice que es adicta. Y se está investigando si ella ejercía la prostitución o tenía algún tipo de vínculo con el tema de la venta. Pero qué contradictorio, ¿no? Porque lo que lo contaba la jueza es que esta mujer la estaba esperando a la bebé y a la vez estaba consumiendo sabiendo que le hace mal a la bebé. Entonces, bueno, por eso ella te habla de la vulnerabilidad. Sí, yo sé que a vos te enoja ese tipo de cosas, pero... ¿Sabes por qué? Porque hay un montón de mujeres pobres que no lo hacen, mujeres humildes que no lo hacen, obviamente, mujeres que buscan otra opción. Y en el caso de ella, que ya ha sido mamá, sabe el daño que le está haciendo a su hijo. No es una mamá que no, o una mujer que era la primera vez, que no sabía, ya había tenido una situación de aborto antes. Y ella por tiene, mismo hecho. Y ya tiene un nene, Ya tiene un nene. Entonces digo, si no es como... Bueno, creo que tiene que ver también con un poco de la ley garantista que tenemos en nuestro país, que tiene que ver con esto. Porque si no es como decir que todas las mujeres en situación de pobreza pueden hacer esto. Y no es así. Es como decir también que todos los chicos que son humildes tienen la opción de robar. Tienen que salir a robar. Así. No es así, pero bueno, qué sé yo, la ley es la ley, si lo dice. 2 allanamientos se realizaron, vamos a actualizar, esa es la información más reciente. El segundo, no han encontrado ningún elemento que les sirva. En el primero sí, les encontraron elementos referidos a la droga, ¿no? Del consumo de droga en la casa. Ella está detenida bajo la acusación de homicidio agravado por el vínculo. Es una acusación gravísima, homicidio agravado por el vínculo. No le pregunté ahí a la jueza, pero después lo voy a buscar. ¿Qué cantidad de años, entre qué cantidad de años puede ser condenada?
Eso puede ser atenuado por esto, por la vulnerabilidad. En ese rango, puede ser lo más alto, lo más bajo, pueden irse hacia de la mitad para abajo en base a este atenuante que